dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Estos momentos son momentos críticos. Si vamos a hablar de la cuestión de esta pandemia, tenemos que cuidarnos. Ya estamos escuchando cómo en los países limítrofes el virus está avanzando, por eso necesitamos tener más cuidado que antes. No tenemos temor, tenemos confianza en Dios, pero no vamos a tentar al Señor. Entonces, si hay protocolo, forma, manera, aunque no nos guste, tenemos que llevar a cabo estas cosas que nos dicen a causa del peligro que acecha, que tiene que ver también, usted observe, con la vida espiritual. Nosotros miramos, el COVID acecha por todos lados, aparentemente esperando un lugar donde meterse y donde habitar. Y así es justamente el maligno y las obras del maligno y el pecado que nos rodea, que está buscando justamente un lugar a ver dónde entrar y dónde posesionarse y dónde hacer su nido. Donde el pecado puede hacer su nido y puede quedarse ahí implantado, y nosotros tenemos que tomar todos los recaudos que el Señor nos viene diciendo, nos vino hablando. Por eso nosotros leímos este pasaje donde dice, por tanto, como diciendo, con las cosas que escucharon, con las cosas que percibieron espiritualmente, con todas las advertencias fuertes que el Señor nos viene dando, por tanto, es necesario que con más diligencia. Entonces, hasta acá nos preocupamos. Bien, ahora tenemos que poner más diligencia. ¿Vio? Hasta acá venimos ocupándonos del protocolo y todas esas cosas. Ahora tenemos que poner más diligencia justamente en este asunto. Hasta ahora venimos nosotros ocupándonos y mirando y recibiendo la enseñanza justamente, hermano, de no separarnos de la iglesia, de no separarnos del cuerpo de Cristo, de no permitir que justamente haya una apostasía teológica que nos arrastren hacia otra congregación, ni tampoco que haya una apostasía moral, entonces que nos haga retroceder para atrás y ser de nuevo esclavos del pecado y nosotros separarnos justamente de las cosas que el Señor nos ha dado. Entonces, todas estas cosas que Dios nos viene hablando es una advertencia, por lo tanto, nosotros tenemos que tomar una acción. Tenemos que tomar una acción. ¿Se vio? Hay un pasaje donde uno de los apóstoles justamente habla del accionar del maligno contra la fe que una vez a nosotros nos ha sido dada. Entonces, él habla que cómo nosotros tenemos que batallar y pelear por esta fe. Se han introducido, dice, están en medio de ustedes, tienen que pelear por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces tenemos que estar con los ojos atentos, el sentido abierto justamente a causa de las trampas. Nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Para él somos como ovejas de matadero, nos están espiando, mirando, a ver cuál es la forma, cuál es la manera, cómo nos hacen retroceder, a ver de qué manera nos pueden enganchar, y tiran como el pescador su línea con su pancito en la puntita, a ver quién puede morder. Por eso tenemos que estar atentos para que nosotros no seamos pescados, tomados, sacados, arrastrados y llevados, hermanos, como un botín por la apostasía teológica, ni aún por nuestra propia concupiscencia, que tampoco seamos tomados, arrastrados y llevados a una apostasía moral, de tal manera que dejemos de pertenecer al cuerpo de Cristo y que volvamos a ser esclavos del pecado y de la inmoralidad. No, si ya Dios nos hizo libre, el Señor nos hizo libre, y nos hizo no libre así nomás, sino que Jesús dijo verdaderamente libre. Es decir, que no se trata de una libertad dicha con la boca y de un accionar de una vida mala, sino que se trata de un dicho con la boca y de un accionar con la verdad,
que no es simplemente la imagen exterior, no es solamente lo que usted ve de afuera, sino que lo que usted ve de afuera es lo que surge de lo que hay de adentro, que es la verdad. Porque, ¿qué es verdad? No solamente la apariencia, sino que lo que aparenta es lo que hay adentro, dentro del corazón de todo lo que hemos creído. Por eso nosotros miramos acá y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. Entonces miramos al mundo y miramos cómo ahora el mundo está queriendo cerrar todo, por allá, la entrada de los aviones. Tenemos que dar para que pueda llegar nuestro pastor a nuestro país sin problema. Entonces quieren cerrar con los limítrofes, están cerrando cosas. ¿Por qué? Porque están prestando más atención para que esto no se multiplique y no corra justamente este virus por todo lado. Entonces, si el mundo dice, presten atención que hay un peligro, ¿cuánto más nosotros en la vida espiritual, sabiendo lo que nos rodea y cómo es que el maligno justamente está deseoso de tomarnos a algunos de nosotros, sacarnos para afuera o hacernos retroceder en una apostasía moral de volvernos a ser esclavos del pecado como éramos antes? Entonces ahí es donde entra este pasaje de Hebreos capítulo 2, verso 1, donde dice, por tanto, como diciendo, bueno, ustedes ya saben, ya le fue mostrado, le fue dicho, mira, acá está el mal, acá está el mal, acá está el mal, esto es lo mal, esto es, le fue mostrado, le fue revelado. Por tanto, dice, es necesario que con más. Entonces cuando dice con más, no está diciendo que lo que está haciendo está mal, no está mal. Pero está diciendo más. Veo que siempre escuchamos falta. Tú dices, no, pero yo sabe que me levanto a la madrugada y oro. ¿Y cómo oro? Gloria a Dios, hermano. Pero falta. Y tú dices, pero hermano, he estado ayunando. Gloria a Dios, hermano. Pero falta. ¿Por qué dice siempre falta? Porque siempre hay más. No podemos nosotros conformarnos con lo que hemos alcanzado y lo que hemos logrado o un conocimiento que nosotros hemos alcanzado cuando sabemos, hermano, la profundidad de la sabiduría y de la ciencia y del conocimiento del Señor. Pablo dijo, oh, profundidad, la profundidad. Se admiró a causa de todo lo que había tan profundo, tan inmenso, tan alto, tan ancho, tan amplio el camino del Señor y con tanta luz que se maravilló. Quiere decir que la lamparita que tenemos nosotros no es nada que ver con toda lo que es la luz de Dios. Hemos sido iluminados gracias al Señor en parte. Por eso en parte conocemos y en parte hablamos hasta que venga todo lo que es perfecto. Pero mientras tanto vamos hablando en parte. Dios nos va revelando, iluminando nuestro entendimiento y es justamente para que nosotros en la revelación de su gloria, de su palabra, nosotros tomemos la palabra del Señor, vamos a la práctica de las cosas que nosotros escuchamos y comprobamos que la palabra de Dios es agradable y perfecta y esa comprobación a nosotros nos da un crecimiento espiritual. Porque no sé si usted sabía, tenemos una estatura que alcanzar. Tenemos una estatura y tenemos que llegar a un conocimiento que se denomina el conocimiento pleno, donde no hay diferencia, donde se entiende un montón de cosas, que nosotros ahora chocamos con un montón de cosas porque todavía no las entendemos, no llegamos al conocimiento pleno, pero cuando lleguemos a ese lugar, pero vamos a ver, hermanos, cosas hermosas y maravillosas que ahora no las podemos ver, porque ahora en parte conocemos, y en parte hablamos, y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte ya va a desaparecer, porque lo sabremos todo. Entonces, miramos nosotros este pasaje y dice el escritor, por tanto, como diciendo, muchachos, presten atención, no se descuiden. No se descuiden, presten atención a las palabras habladas, a las doctrinas enseñadas, a la dirección con que el Espíritu Santo nos viene llevando. Presten atención, porque esto es muy, no solamente glorioso y maravilloso, es muy importante para el desarrollo de nuestra vida cristiana y es muy importante para poder percibir el engaño del maligno. Porque él actúa con tanta astucia
y con tanta inteligencia satánica y diabólica, y a muchos que no prestan atención y que como que toman las cosas livianamente, a muchos ha enlazado y ha arrastrado, ha sacado, ha llevado cautivo como un botín para afuera, y a otro ha hecho retroceder para atrás. ¿Por qué? Porque es necesario poner diligencia. Si bien hasta acá llegamos hasta un punto, pero el escritor dice más. Pero hermano, yo más. Y yo, hermano, más. ¿Vio? Volvemos a las palabras de nuestro amado pastor. Falta. Usted siente como que está completo, que tiene todo. Escuche. Falta. Todavía falta. ¿Esto sabe qué significa? Que podemos dar más. Que tenemos dentro de nosotros una capacidad dada de parte del Señor, que podemos dar más de lo que ahora estamos dando, que podemos manifestar más de lo que nosotros estamos ahora manifestando, que podemos alcanzar más de lo que nosotros estamos alcanzando. Por eso nosotros hemos escuchado como el Señor nos dijo, olvidando lo que queda atrás. Miramos, hermano, el secreto del apóstol Pablo, y él muestra cómo es que él fue, cómo es que él va adelante, y él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. Entonces miramos al apóstol Pablo con revelación, con profecía, con dones, con talento, con visiones. Conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o en el espíritu, al tercer cielo, al paraíso, un hombre así. Sin embargo, él dice, prosigo. Podríamos decirse, quedarse sentado, como estoy, ya estoy bien, alcancé mucho. Sin embargo, él dice, prosigo. ¿Por qué prosigue? Porque sabe que hay más. ¿Usted sabe que hay más? Hay más, mis amados hermanos. La misericordia de Dios es tan maravillosa para nuestras vidas que si nosotros queremos, Él nos va a llevar adelante en la perfección. Cuando usted dice, ya lo sé todo, se cierra la puerta, ¿y cómo va a seguir? Si Él sabe lo todo, no le pueden decir nada porque Él lo sabe todo. No alcanzó a abrir la boca, que Él ya lo sabe todo. No alcanza de concluir la palabra, que Él ya sabe. Entonces, ¿a dónde va? ¿Cómo va a poder ir más allá? Entonces el escritor de Hebreo dice, por tanto, mire por tanto, dice, miren para atrás, por tanto, es necesario, ¿vio? Es necesario. Quiere decir que esto es algo que lo tienen que hacer. No se trata de si usted quiere, lo hace. No, se trata de que tiene que tener la voluntad de querer hacerlo. Por eso dice, esto es una necesidad. No es esto como para decir, es simplemente un adorno. No se trata de un adorno que no es... Esto es una necesidad, algo muy valioso, algo muy importante. ¿Cuál es la necesidad? Que pongamos más diligencia. ¿Sabe por qué? Porque nuestros enemigos están poniendo más diligencia en contra de nosotros. Ellos están poniendo más diligencia, entonces nos quieren alcanzar, entonces ellos ponen más diligencia. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dejar agarrar con tanta facilidad? Entonces el escritor dice, más muchachos, más diligencia, como aquel que está corriendo y parece que se le está acercando a alguien y alguien le dice, dale más, vos podés, dale más. Bueno, así el escritor dice, más diligencia en las cosas que nosotros escuchamos. Si a usted le parece que algo no entendió, nosotros dijimos, mire, la diferencia que tenemos nosotros con los del tiempo antiguo, usted puede escuchar de vuelta la predicación, ellos no. Ellos escucharon la palabra y alguno anotó o alguno entendió y como pescaron así luego reproducieron y hablaron, pero usted puede escuchar 1, 2, 3, 4, 5 veces la misma palabra porque tenemos la capacidad, una capacidad que a nosotros nos dio un teléfono, internet, YouTube, Facebook, para volver a escuchar lo que ya se dijo y usted se le abra el sentido con toda claridad. Nosotros vamos adelante que los hermanos antiguos que fueron detrás de nosotros. Dios nos dio más facilidad. ¿Sabe para qué? Para que pongamos más diligencia. ¿Y por qué tenemos que poner más diligencia? Para que el maligno no nos tienda trampa y nosotros caigamos como ave que no ve el lazo. ¿Qué es lo que hace Dios mediante la palabra? Nos muestra cómo el cazador pone el lazo. Entonces nosotros miramos el lazo, miramos la palabra, hacemos un costado y nosotros seguimos.
Entonces dice así, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea cosa, dice, que nos deslicemos. No sea cosa que por no poner más atención, que por no prestar más atención a las cosas que nosotros escuchamos, que nos fue predicada, que nos fue enseñada, a las doctrinas que nos fueron dadas, que no, por no poner más atención empecemos a deslizarnos. Y de a poquitito, como Lot, ya lo dijimos, de a poquitito vamos patinando para afuera. O nos vamos a una apostasía teológica o nos vamos a una apostasía moral. Entonces, ¿para qué vino las enseñanzas? Para que nosotros ni hagamos apostasía moral ni teológica, sino que nos mantengamos firmes en el lugar donde el Señor nos puso, escuchando la voz del Espíritu Santo a través de aquellos de los que Él constituyó. Firme en un lugar en la iglesia del Señor. Por eso requiere más diligencia. Si nosotros no ponemos más diligencia, estamos en el peligro de deslizarnos, de apartarnos, de dejar. Nosotros dijimos, ¿cuántos hermanos están afuera y piensan que están bien? Se deslizaron sin darse cuenta, fueron patinando como en un tobogán, se pusieron en un tobogán y fueron bajando. ¿A dónde cayeron? Unos cayeron en el mundo, volvieron al mundo, y otros hermanos se apartaron de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y se fueron en una apostasía teológica separados del cuerpo del Señor. ¿Y cómo pasó eso? Despacito se fueron deslizando. Entonces dijimos la condición de ellos. Ellos no se dan cuenta que hay incredulidad en su corazón. Están afuera, tienen un conocimiento. ¿Sabe lo que no tienen? A Cristo en su corazón. No tienen un conocimiento. Por eso es que el apóstol Pablo, en una oportunidad en el libro de Corintios, capítulo 2, verso 13-5, él dijo así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así que cuando se está reprobado, Cristo no está dentro del corazón. Tienen un conocimiento, una luz, no se dan cuenta de la incredulidad que ganó el corazón, por eso se mantienen afuera. Entonces nosotros miramos para afuera, no, yo no quiero irme para afuera. Guárdame, Señor, no quiero irme para afuera, ni quiero hacer una apostasía teológica rechazando la sana doctrina para internarme en un mundo de maestros que andan conforme a sus concupiscencias y a sus propios deseos. Me plantaste en un lugar y aquí, Señor, estaré con mis raíces junto al arroyo de las aguas, esperando siempre en ti, y yo sé que tu bendición no va a faltar de mí ni de su vida, de nuestra vida. Entonces nosotros miramos, no sea cosa que nos deslicemos. Por eso es que tenemos que prestar atención. Es como el chico que está yendo a la escuela y no presta atención a su maestro, a sus enseñanzas, y nada, sí, no, después lo hago, sí, después lo hago. Después llega a fin de año, llega el momento que tienen que dar la clase, que tienen que dar el examen, y luego los maestros son malos, me hicieron quedar. ¿Me hicieron quedar o no estudió? ¿Cómo es el asunto? La gente mala me arrastró. La gente mala lo arrastró, o usted no puso diligencia en las cosas que había oído. Bueno, eso es lo que el Señor no quiere que nos pase. Por eso dijimos, estas enseñanzas que el Señor ilumina los ojos de nuestro entendimiento, no es para que extendamos el dedo y acusemos a los hermanos que están afuera. Sí, vos. No, esto es para que nosotros no nos vayamos deslizando como en un tobogán hacia afuera o hacia otras doctrinas de error. Para eso viene la enseñanza. Por lo tanto, dice el Señor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles, usted cuando va al capítulo 1 de este libro de Hebreo, usted va a encontrar que inicia diciendo, Dios
hablando muchas veces y de mucha manera, en otro tiempo, a nuestros padres por los profetas, los ángeles, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿por medio de quién hablaba? Acá nosotros leímos, porque la palabra dicha por medio de los ángeles, capítulo 1:1, por medio de los profetas, dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, Dios hablaba a su pueblo por medio de los profetas, para que los advertía cuando se desviaba, los llamaba cuando se volvían para atrás, les hablaba cuando estaban buscando su rostro. Él tenía forma y forma de hablar, pero aquellos que se desviaban, Dios le hablaba para que ellos no caigan en semejante desobediencia y luego la desobediencia los lleve a una consecuencia. Cuando los profetas hablaron y ellos no escucharon, justamente la transgresión y la desobediencia que ellos hicieron, recibieron justa retribución. Quiere decir que recibieron lo que sembraron. Y nosotros leemos el verso 3. ¿Y cómo vamos a escapar nosotros? Dice. ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Y cómo vamos a escapar nosotros? Y dice luego, si nosotros descuidamos una salvación tan grande. Porque a nosotros nos fue dado más que lo del Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento le fue dada la ley con los preceptos y con las ordenanzas acerca de la carne. Pero a nosotros nos fue dada la gracia de Dios, el derramamiento del amor de Dios dentro de nuestros corazones. Nosotros nos hemos recibido más que los del Antiguo Testamento. Por eso dice, miren, aquellos que recibieron poquitito, ellos recibieron justa retribución. Dios los corrigió, los exhortó, hizo que sus corazones, hermanos, soberbios, caigan por tierra. Nosotros, ¿cómo vamos a escapar nosotros si a nosotros nos fue dado mucho más que lo que ellos tenían? Ellos tenían una fe inicial, principal. Nosotros recibimos la fe de aquel que llevó la fe a la consumación, al del autor y consumador de la fe, una fe consumada, es la que Dios metió dentro de nuestro corazón más que ellos. ¿Cómo vamos a escapar si no creemos a lo que Dios dice? Porque no creer a lo que Dios dice le lleva al desastre y a la ruina espiritual. Le lleva a la ruina espiritual. Por eso nosotros miramos para afuera y los vemos arruinados. Con la boca dicen una cosa y están afuera, pero con los hechos hacen, actúan y obran de otra manera. Los vemos totalmente arruinados. Entonces dice, si aquellos del Antiguo Testamento, ellos que estaban en el Antiguo Testamento, ellos recibieron justa retribución. Miramos a los que cayeron y que están afuera y que reciben justa retribución. ¿Usted cree que nosotros, porque hoy estamos acá, vamos a escapar si nosotros nos patinamos y nos deslizamos? Por eso es que es una palabra de advertencia para que no nos deslicemos, no nos vayamos, no nos dejemos arrastrar por aquellos que se desviaron, que con palabras suaves y melosas quieren endulzar los oídos para hacerlos sacar de la congregación. Manténgase firme. Fiel es Dios el que lo llamó. Él empezó una obra en usted, la va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Confiemos en el Señor. Entonces dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Se da cuenta por qué habla de diligencia? Porque diligencia y descuido son dos cosas opositoras. Una cosa es el diligente y otra cosa es el descuidado, que no le presta atención a las doctrinas, a la palabra, a los días de culto, le da lo mismo venir y no venir, viene salteado, se presenta salteado y salteado delante del Señor. Entonces, ¿cómo se va a escapar? ¿Cómo va a ser para no deslizarse? Porque las huestes del mal están justamente tironeándonos, queriéndonos sacar si usted no se afirma y si usted no pone diligencia a la cosa que recibió, ¿cómo va a evitar patinar? Por eso dice, es necesario que con más diligencia, porque si descuidamos nosotros una tan grande salvación gratis, porque mire esta salvación que el Señor nos dio, a lo del Antiguo Testamento le dijo que justamente por las obras que hacían y el que hiciera estas cosas vivirá por ello. Y a nosotros
nos fue dada la gracia que nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No nos pidió obra, nos pidió fe. Que creamos, y cuando nosotros creemos vienen todas las demás transformaciones y cambios, pero todo mediante la fe. Entonces a nosotros nos dio algo tremendo. Entonces, ¿cómo dice vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No va a haber forma de escaparse, no va a haber forma. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 7, dice el escritor justamente de aquellos que reciben la palabra de Dios, que oyen lo que el Espíritu dice a la iglesia, y dice así, Hebreos capítulo 6, verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre de ella, y produce hierba provechosa a aquello por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin va a ser quemada. Entonces, viene la palabra de Dios, cae sobre todo, pero nosotros miramos, hay una tierra que recibe la palabra, una tierra que se goza y se alegra en el Señor, se regocija y que produce fruto maravilloso para el Señor. Pero habla de otra tierra que produce espinos y cardos. Es decir, recibe, escucha la palabra de Dios y es como si nada. No, sigue su curso, se va deslizando de a poquito hacia afuera y en lugar de poner freno a todas las cosas y volverse de nuevo para atrás, sigue deslizando como Lot, avanzando hacia Sodoma, sigue deslizándose. ¿Y a dónde va a ir a parar? Y después, ¿cómo va a escapar? Porque dice, la tierra que bebe la lluvia, y Dios siempre hace llover, dice que hace llover sobre bueno y sobre malo. Y Dios siempre envía su palabra vivificadora en medio de nosotros, en el cual el hombre interior es fortalecido en el poder de la fuerza de Dios. Envía su palabra y el hombre interior cobra fuerza, cobra ánimo para poder avanzar, para poder seguir como una tierra que bebe la lluvia, que cayó muchas veces sobre de ella y que produce hierba provechosa. ¿Y qué hace Dios con esa tierra que produce hierba provechosa? Recibe bendición de Dios. No es lo mismo que la que produce espina y abrojo. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, volvemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Por qué más diligencia? Porque a nosotros nos fue dado más que lo que le dieron a los del Antiguo Testamento. En 2 de Pedro, ahí avanza un poco más y dice lo siguiente. Aclara lo que a nosotros nos fue dado, que a los del Antiguo Testamento no le fue dado. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces nosotros miramos, y el apóstol Pedro dice lo que a nosotros nos fue dado. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida nos fue dada. Nosotros vamos a lo que el apóstol Pablo habla de nosotros y dice que él nos bendijo con toda bendición espiritual. Con todas esas cosas no le fue dado a los del Antiguo Testamento. Ellos no poseían el Espíritu como lo tenemos nosotros. El Espíritu de Dios venía sobre un profeta, o venía sobre otro, o venía sobre otro profeta. Pero en este tiempo Dios ha derramado su Espíritu en todos nuestros corazones. El Espíritu de Dios está metido dentro de todos nosotros. Nos hizo templo de su Espíritu Santo. No hizo Dios eso con ellos. No tuvieron como nosotros una muerte y un nuevo nacimiento.
Ellos vivieron en su naturaleza antigua esforzándose en servir a Dios, pero Dios nos dio mucho más, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento y una vida espiritual que nosotros vamos desarrollando en la medida que vamos presentándonos en cada reunión delante del Señor. Esa vida espiritual se va desarrollando. Por eso dice, ¿cómo vamos a escapar? ¿No ve lo que recibieron ellos? Y miren lo que nosotros recibimos. ¿Cómo no vamos a poner diligencia a las cosas que hemos oído? ¿Cómo? Por eso Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿a quién le está hablando? A la iglesia del Señor. Verso 5, vosotros también, como diciendo, conociendo y sabiendo estas cosas, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Mire, habla lo mismo que hemos leído en Hebreo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, dice en Hebreo. Y Pedro dice, por tanto, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadir. Y entonces empieza a manifestar, a nombrar cosas que nosotros tenemos que ir añadiendo. A nosotros nos fue dado algo, hermano, que se va expandiendo. Al hermano del Antiguo Testamento le fue dado algo que no podía expandirse. Estaban ahí alrededor de las leyes y todas las cosas que no se expandían. Pero a nosotros nos fue dado otra cosa diferente. Fuimos introducidos en un lugar y con una fe que se va expandiendo, donde no hay límite para el conocimiento de Dios. No hay límite, no hay forma que usted diga, llegué hasta el final. No, ¿cómo va a ser para llegar al final de lo ancho, de lo alto, de lo profundo? ¿Cómo va a ser para llegar ahí? ¿No se da cuenta todo lo que nos fue dado? Ellos caminaron por el camino angosto y bueno, que me caigo, que no me caigo, que tengo que hacer, que si hago no me caigo y si no hago me caigo. A nosotros nos fue dado la fe que nos llevó pasando por el camino angosto, entrando por la puerta de la justificación a un lugar donde no hay caída. ¿No ves que nos fue dado mucho más a nosotros que lo que le fue dado a ellos? Entonces, ¿cómo no poner diligencia? ¿Cómo no poner diligencia? Entonces dice Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio, mire si no tiene para entretenerse. Yo es como que una persona diga, ay, yo no sé qué hacer en mi casa, así que yo me voy de casa a casa, estoy allá, en la casa de allá. ¿Y tu casa? Si usted le pregunta a una mujer, ¿no tiene nada que hacer en la casa? Me falta el tiempo para todas las cosas que tengo que hacer. ¿Y cómo estos otros tienen tiempo? Entonces dice así, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir. Entonces hay cosas que nosotros podemos añadir a la fe que hemos recibido. Por eso hace falta la diligencia y de ahí la virtud, que es la virtud de querer alcanzar. Yo quiero, Señor, ayúdame. Yo quiero más, he recibido, pero yo necesito que abras los ojos, mi sentido. Señor, quisiera poner la mano sobre el enfermo y que se sane. Señor, dame esa gracia. Yo necesito más, necesito tener las palabras de esta vida, que cuando le hable a un hombre su corazón se haga añico y se venga delante. Yo necesito, hay más, hermano, hay más. Hay más. Por eso dice, añadí. Si nosotros le pedimos, Dios nos va a dar. Él no va a esconder su mano, porque no le pedimos para nosotros, le pedimos a causa de las almas. Nuestro corazón se deshace viendo las almas en dolor, en enfermedad, en llanto, en lágrimas. Entonces pedimos que Dios nos dé para dar. No queremos para hacernos grandes, sino para dar a la gente, a nuestros hermanos, a los necesitados. Por eso es que Pedro dice, añadí, hermano, hay más. Está diciendo eso, hay más, hay más.
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Mire a dónde nos lleva, hermano, justamente el ser más diligente, a dónde nos lleva el poner toda diligencia por esto mismo, buscando añadir a las cosas que el Señor nos ha dado, buscando más, porque sabemos que hay más. Mire hacia dónde nos lleva. No nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Quiere decir que nuestro sentido se puede abrir más. El conocimiento que alcanzamos, hay más. Por eso dijimos, Pablo dice, en parte conocemos. Quiere decir, en parte, pero ¿hay más, Señor? Sí, hay más. En parte conocemos. ¿Hay más todavía, para los que quieren. Así que sabe, los que quieren, alégrense. Hay más y Dios lo va a dar. Los ojos del entendimiento serán abiertos y nuestro corazón se alegrará en nuestro Dios y Salvador. Así que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Amén, hermano? ¿Entendemos esto? Gracias al Señor por ello. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar a nuestro amado Salvador. Él puso su espíritu en nosotros. Nos dio la fe para que creamos a todo lo que Él habla. Puso su espíritu en nosotros para que nos guíe a toda verdad. Y nos dio su amor para que amemos como Él ama.